los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra del Ceneseo, 1, la del Ceneseos, 2, la de los Cananeos, 3, los Eteos, 4, los Fereceos, 5, los Refaitas, 6, los Amorreos, 7, los Cananeos, 8, los Gergeseos, 9 y los Jebuseos, 10. Padre, te damos gracias por esta tu misericordia que has tenido para conmigo, Señor. Sea tu bendición sobre todo nosotros y guárdanos y nos ayuda, Señor, a estar delante de tu hermosa presencia. Sea usted ayudando, Señor, que sea tu bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Son 5 promesas que Dios le da a Abraham. Dentro de esas 5 promesas está una de que su pueblo iba a estar en Egipto 430 años de esclavitud. También que iba a juzgar a la nación de Egipto. Y también que el pueblo de Israel, siendo un lugar de esclavo, iban a salir con gran riqueza. Cuarto, que él iba a ser sepultado en buena vejez. Y quinto, que toda la tierra que Dios le estaba dando a Abraham era Egipto, Etiopía, Yemen, lo que es hoy, estaba dándole Turquía, estaba dándole Irán, Emiratos Árabes, Arabia, Siria, le estaba dando Sidón, Tiro, Líbano, le estaba dando toda esa extensión de tierra del Medio Oriente. Es una promesa que Dios le dio a Abraham. Y dice una de las cosas que están allí, que iba a ser en la 4ª generación, donde eso se iba a cumplir. Por lo cual, amados hermanos, todo lo que Dios le prometió se ha cumplido. La primera, que iban a ser esclavos. Sí, para que ellos crecieran y crecieran. Solamente 70 personas entraron a Egipto y salieron una multitud, aproximadamente como 1,5 millones de personas, sin contar los extranjeros, sin contar los animales y la gran riqueza de la cual ellos salieron. Y la palabra nos dice allí que él iba a juzgar a Egipto. Y lo juzgó, amados hermanos. Endureció al faraón. Cada milagro que él hacía, el faraón abría su corazón y decía: no hay un Dios más poderoso. Pero Dios venía y lo endurecía para hacer notorio el poder de Dios sobre esa nación y de una vez juzgarla a ella. Por lo cual Dios usó y preparó este faraón, como está escrito en Romanos capítulo 10, que Dios fue que endureció el corazón del faraón para que no dejase ir al pueblo de Israel de Egipto. Una nación grande, ellos tenían miedo, por supuesto, porque era una nación que aventajaba en habitantes a los egipcios, y ellos tenían temor de que se levantaran y dieran un golpe y se apoderaran de Egipto, pero no era el fin de Dios. El objetivo de Dios es que ellos crecieran un número grande. Por eso, entre más que lo oprimía, más crecían, porque era la voluntad de Dios que se multiplicase. Y cuando las parteras llegaban, ya las mujeres hebreas parían. No es que las mujeres hebreas
tenían alguna cosa mejor que la egipcia, sino que había una promesa de Dios. Cuando hay una promesa de Dios, no importa lo que uno haya sido, no importa lo que el enemigo haya hecho en nosotros, hay una promesa de Dios. Gloria a Dios. Y cuando Dios visita a la persona, la transforma. Cuando Dios visita a una nación, lo transforma. Y dice la palabra que fue hasta la cuarta generación. Ahora vamos a ir por generaciones. La primera generación se cuenta cuando Dios visita a Israel en Egipto. Cuando Dios visita a Israel en Egipto y manda a un Salvador como Moisés, ahí es la primera visitación del pueblo de Israel de parte de Dios. Y dice la palabra que ellos sintieron que Dios los había visitado, porque ellos eran personas esclavas, habían perdido su fe, no se habían circuncidado, habían hecho lo malo delante de Dios. Pero cuando Dios visita una persona, una nación, Dios lo perdona, no importa el pecado, alabado sea el nombre de Dios. Y entendemos que si Dios te visita, tus pecados serán perdonados. Aunque Dios está en toda la tierra, aunque Dios, su plenitud, porque el cielo es su trono y la tierra es estrado de los pies. El cielo es su gloria y la tierra está llena de la gloria del Señor. No hay un lugar donde está Él, pero una cuestión es la presencia de Dios y otra es la visitación que Dios hace a cada persona. A Moisés lo visitó. Moisés trató con él, aunque estaba 80 años, él sabía que existía, pero un día lo visitó. No sé cuál fue el día de tu visitación, pero Dios perdona y transforma. Cuando Dios me visitó a mí, yo era evangélico, para que ustedes entiendan algo. Y cuando Dios me visita, me transforma. Me cambió, me mudó. Porque es así, amados hermanos. Dios transforma a las personas cuando lo visita. Y vemos aquí que en la primera visitación, ellos tenían 400 años sin circuncidar a sus hijos. 400 años que habían pasado y que ellos ya habían olvidado a su Dios y tenían dioses egipcios. Tanto es así que el libertador se había puesto un enigma o una señal en el cual identificaba esa señal, que todos los que tenían la señal en la frente eran hijos o eran de la familia real. Y Moisés tenía esa señal, porque él era hijo de la hija del faraón. Moisés estuvo, amados hermanos, 20 años como esclavo y fue crecido y fue criado por su propia madre, Jocabed. Pero 20 años estuvo con la reina, con la princesa, con la hija del faraón. Él pudo sopesar, él pudo entender, aunque estoy en este palacio, está todo bello, tengo gente a mi alrededor, mucha gente que me cuida, mucha gente que hasta no había aire acondicionado, no había ventiladores, tenían esclavos hasta que le echasen aire, tenía todo lo que un hombre podía, todos los deleites del palacio, todo lo que el hombre podía. Pero allá, cuando estuvo 20 años, él sintió una presencia de Dios. Cuando tuvo los 20 años, desde bebé hasta los 20 años, cuando Jocabed se lo presenta a la princesa, a la hija del faraón, él había conocido la presencia de Dios. Pero cuando va allá, ya no había una madre que le dijera algo. Ya no había Jocabed que orara por él. Ya no había Jocabed que le podía contar historia. Ya no había sino los deleites. Y él prefirió dejarse llamar hijo de la hija del faraón por recibir los vituperios de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque de este lado hay una presencia. Solo los que son visitados por Dios
saben, amén, amados hermanos, la diferencia que es tener oro, dinero, riquezas y todo, pero sin Dios. Y una cosa es tener la presencia de Dios. Aunque no tenga nada, lo tienes todo, porque la presencia de Dios llena tu corazón. Aleluya. Llena tu vida. Y no necesitas oro, no necesitas diamantes, no necesitas dinero, no necesitas nada. La presencia de Dios te llena. Aunque no tengas calzado, ropa, algo, pero la presencia de Dios te llena. Y dice la palabra que él no tuvo miedo del edicto del rey. Él sabía, vivió 20 años con él. No tenía miedo, porque se mantuvo viendo al invisible. Ese Moisés, que tenía una señal en su frente como hijo de la hija del faraón, fue a quien Dios tomó para ser libertador. Aunque estaba en el pecado, Dios lo tomó. Aunque estaba sumergido en lo más profundo del reino de las tinieblas, Dios lo sacó de las tinieblas para la luz. Alabado sea el nombre de Dios. Porque Dios visitó ese pueblo y lo saca de allí. Pero el pueblo hizo lo malo. Entró a la tierra prometida. No sabía, una generación que no entendía, no sabía. Se murió la generación de Josué, que vio maravillas. Murió la generación de Caleb, que vio extraordinarias cosas. Pero vino una generación de ellos que no conocieron a Dios. Y cuando no conocen a Dios no pueden tener nada. Ellos se apartaron. Y vemos que ese nefasto momento de los jueces, ese periodo de los jueces, fue algo terrible, amados hermanos, para Israel. Tanto que hasta una mujer la partieron en 12 pedazos y la repartieron por las 12 tribus de Israel. No había ley, no había nada. Pero cuando Dios visita a Israel en el tiempo de Samuel, Dios escucha una Noemí que estaba en los campos de Moab, que Dios había visitado su pueblo Israel. Gloria a Dios. Y el pueblo que estaba sin ley, el pueblo que escaseaba la palabra, teniendo ellos la palabra, el pueblo que no entendía la palabra, Dios le envió a un sacerdote llamado Samuel. Aleluya. Y por medio de aquel hombre, siendo el último juez, aleluya, siendo el último profeta de aquellos tiempos, Dios tomó a Samuel y ahí visita. Y Samuel no era de la tribu de Leví, aleluya. Samuel era de la tribu de Efraín, Efrata, alabado sea el nombre de Dios. No era de la tribu de Leví, era de una mujer llamada Ana, aleluya. Era de un hombre que no servía, pero Dios, en medio de aquel caos espiritual, en medio de aquella oscuridad total, pues Dios los visita. Dios te visita en el caos de tu vida. Dios te visita en la oscuridad más terrible de tu vida. Dios te visita. Ves gran luz. Por eso en la segunda visitación, en la segunda generación de Samuel, la tercera visitación fue el mismo Señor Jesús. Fue el mismo Cristo que los visitó. Y lo dice Isaías. Oh, aquellas grandes ciudades que tenían, ciudades portuarias de pesca. Y ella le decía, entre Zabulón y Nectarí, el pueblo vio una gran luz. Oscuridad y tinieblas había, y vino una gran luz sobre ellos. Y puedo decir a que Jesús, oh Capernaum, tú eres la más pequeñita de las ciudades, y a ti se te llevaron hasta los cielos, porque ahí en Capernaum fue donde Jesús comenzó su ministerio, aleluya. Fuiste elevado a los cielos, pero no creíste, te visitaron y fue llevada al infierno, dice. En lo alto te puse yo
pero caíste. Mira, hermano, cuando Dios te visita, te eleva a los cielos, pero no dejes que esa visitación sea nula, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso esa tercera visitación, cuando Jesús llega a Jerusalén, llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y matas a los que te han enviado, si conocieras quién te visita, si conocieses la visitación que hoy yo te hago, cómo te amé, Jerusalén, cómo te he amado, aleluya, como la gallina recoge a los polluelos debajo de sus alas, quise protegerte y no quisiste. Te saliste como un pollito que no quiere la protección, pero yo te quiero proteger. Dios te visita, no salgas del redil. Dios te visita, te perdona, te bendice. ¿Para qué te vas al mundo otra vez? Si Dios te visita, te perdona, te bendice, ¿por qué no enderezas tus pasos? ¿Cómo lloró Jesús por Jerusalén? Si al menos entendiese que yo te estoy visitando, aleluya. Él lloraba. ¿Usted cree que cuando alguien se aparta, Dios no llora? Si yo te vengo a visitar, Samuel, si yo te vengo alante de toda la gente aquí, tienes algo especial, que del cielo vino una visitación para tu vida. Gloria a Dios. Dios nos ama de una manera especial. El mismo Señor dijo: esta generación es mala. Es una generación perversa. La tercera generación, ¿por qué es perversa? Porque mataron o entregaron, le dieron golpes, lo crucificaron. Generación perversa y mala, alabado sea el nombre de Dios. Que matas a los profetas y matas a los que te son enviados y no bendices a nadie. Generación mala y perversa, aleluya. Lo mismo dice el mismo Pablo cuando le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, el Espíritu me dice claramente que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, desleales, contumaces, infieles. Bueno, de todo aparece allí. El carácter de los hombres postreros. Por eso, amados hermanos, nosotros estamos viviendo la tercera generación. Pero el mismo Isaías dice, hablando de esta generación, y él vino, nadie lo tomó en cuenta, a uno se descarriaron, se apartaron, lo negaron, lo vendieron, lo escupieron, hicieron tantas cosas, y él empieza a describir: varón de dolores, experimentado en quebranto. Aleluya. Nos dice la palabra que la paga de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido sanados. Pero también dice: pero su generación, aleluya, ¿quién la contará? Aunque la generación hebrea en el cual estoy hablando, hay una generación en medio de los hebreos que es usted y yo, una generación que levantó Jesús en la cruz del Gólgota, una generación que hoy alaba el nombre de Jesús, una generación que alaba su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién la contará? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién contará la generación de los gentiles hoy en día? Aunque Él no nos visitó, a los suyos vino y los suyos no la recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Esa generación, aleluya, que somos nosotros. Esa generación que es la tercera, pero hay en medio de esta generación una generación mala. Por eso Jesús le dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Hay una generación mala también. En medio de esa generación hay una generación de poder y de gloria. Hay una generación que va a buscar la presencia de Dios. Hay una generación, aunque hay una generación mala, hay una generación, aleluya, que busca la presencia del Todopoderoso.
Una generación, amados hermanos, que la generación mala va a decir, oye, pero ¿por qué no nos sigue? ¿Por qué no le gustan las cosas del mundo? ¿Por qué no hace aquello? Porque nosotros somos la generación que salvó Cristo con su sangre, sangre preciosa que derramó en la cruz. Aunque los judíos lo desecharon, nosotros tomamos esa sangre preciosa y por medio de ese sacrificio, nosotros somos adeptos dentro de ese cuerpo que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo declara y lo dibuja en forma de biología, diciendo que nosotros éramos unos olivos silvestres, unos olivos que no dan frutos, unos olivos que no dan nada, alabado sea el nombre de Dios, y desgajó aquella tribu de Judá, la más pura, la quitó de aquella árbol del buen olivo, del olivo natural, aleluya, quitó aquella rama e injertó la que no daba nada y la metió allí, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros fuimos injertados en el buen olivo. Nosotros fuimos injertados en la gloria de Dios. Así que usted y yo somos israelitas bajo la promesa de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Denle un fuerte aplauso al Rey. Nosotros somos una generación de Cristo. Gloria a Dios. Somos cristianos que amamos a Dios, buscamos su presencia, aunque el mundo está desenfrenado buscando lo suyo. Hay una generación que busca la cruz. Mientras otros buscan placeres, hay una generación que busca la cruz, aleluya. Aunque además sean desleales, infieles, hay una persona que es leal y fiel, aleluya, porque está escrito en la palabra del Señor que aquella Jerusalén hay un letrero en la puerta, en el cual dice tres cosas principales: los llamados, los escogidos y los fieles. La palabra dice que muchos son llamados y pocos escogidos. Y dentro de los escogidos hay pocos fieles. Sea usted escogido y también sea fiel. Porque dice la palabra, el mismo Señor diciendo, sé fiel hasta la muerte. Y eso es lo que nosotros queremos, ser fiel hasta la muerte. ¿Y sabe quién lo dice? En su mundo decía, el fiel y el verdadero. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén, gloria a Dios. Esa generación, aleluya, esa estructura, ese ángulo que fueron desechados por ellos, nosotros lo abrazamos, nosotros lo queremos, nosotros, y dice la palabra que a los que creen lo toman para sí, y donde esté Él, nosotros estaremos. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Que aquella ciudad llamada la Nueva Jerusalén, donde el hombre y Dios van a converger, ya no hay distancia, no hay barrera, ya no hay mediador, sino que los hombres y Dios van a estar en una ciudad, vamos hermanos, de aproximadamente 4 millones de kilómetros. Aleluya. Una ciudad que nunca ha estado construida sobre la faz de la tierra. Es como toda una ciudad, como si fuese Brasil. Toda una ciudad como si fuera del tamaño del territorio brasileño. Gigantesca. Y ahí las calles son de oro, aleluya. El mar de cristal. Y ahí estaremos usted y yo si perseveramos hasta el fin, si somos fieles hasta el fin. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso esta tercera generación, ¿quién la contará? Dice Isaías. Esta tercera generación, una generación que viene perversa ya, que no se quiso porque Él vino a perdonar el pecado, pero como ellos no quisieron ser perdonados, Dios nos visita a nosotros. Estando nosotros en nuestros deleites, en nuestros pecados, Él murió por nosotros. Gloria a Dios. Y yo sé que Dios va a visitar Venezuela. Aleluya. Y cuando visita Venezuela, perdona el pecado de Venezuela. Cuando visita Venezuela, se van a levantar ministros jamás levantados sobre la faz de la tierra. Ministros de honra, ministros de gloria. Mientras no haya visitación de Dios, no hay ministro, no hay avivamiento. Cuando venga, mire, cuando Dios visitó esta tercera generación, aleluya,
hubieron ministros, apóstoles, pastores, gente que daba la vida. Los romanos quisieron meter a los cristianos en coliseos romanos como espectáculo y ellos decían, no importa, ya viene nosotros nuestro Salvador. Un Esteban que apedreándolos, aleluya, él dio una visión, alabado sea el nombre, el fiel Esteban. Una generación, amados hermanos, de hombres. Él levantó una generación que hasta hoy nosotros creemos en esa generación. Porque esa tercera generación de apóstoles y profetas, dice la palabra, que había una generación de profetas, la doctrina de los profetas, pero hay una generación de apóstoles. Cree en los profetas y en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya, amén. Una generación, amado, Gloria a como Dios. Juan, que lo metieron en un caldo de aceite hirviendo y él se sumergía una y otra vez, porque sobre él había una promesa, alabado sea el nombre, que él no iba a morir como mártir, sino que iba a morir como vejez. Y así le dijo Nerón, méteme cuantas veces tú quieras. Hay una promesa en el cielo que me dijo que yo iba a morir de viejo, alabado sea el nombre de Dios. Tú no tienes potestad sobre la muerte, tú no tienes potestad sobre mi vida. El que tiene potestad sobre mi vida es Cristo Jesús, y Él es el que dice cuándo yo voy a partir. Oh, alabanza. Una generación, amados hermanos, de mártires. Una generación grande. Y aún falta mártires, aleluya. Porque cuando destapan aquel quinto sello de Apocalipsis, dice que vio las almas de los que habían sido decapitados. Esa alma de los que habían sido es la tercera generación. Aunque había una generación mala, en medio de esa generación, Dios atrae de las tinieblas, aleluya, gente fiel para acá. Alabado sea el nombre de Dios. Y aquella, dice la palabra, que eran mártires, que habían sido decapitados y muertos a causa de su testimonio y a causa de la palabra de Dios. Y ellos dijeron, Señor, cuando nos vengas, nuestra sangre de los que moran en la tierra. Le dijeron, póngase unas vestiduras blancas, aleluya. Falta poco, aleluya. Porque hay que completar el número de los mártires, aleluya. Este final de esa tercera generación habrá mártires. No solamente los 144,000 que serán mártires, sino también la iglesia de Cristo. ¿Cuántos mártires han muerto en África? ¿Cuántos mártires han muerto en aquellos países que se niegan al Evangelio? Pero está escrito la palabra que será predicado el Evangelio a todas las naciones, después viene el fin. Será predicado este Evangelio, quiera o no quiera el diablo, alabado sea el nombre de Dios. Este Evangelio será predicado a todas las naciones. Aleluya. Esta tercera generación, una generación, amados hermanos, por la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Dicen hijos de Dios. Nos hablan que somos el cuerpo de Cristo. Y nos habla que es la generación más santa jamás vista desde el tiempo de Génesis hasta ahora. Es esta tercera generación. Porque dijo, sé santo, porque yo soy santo. Esta tercera generación es templo y morada del Espíritu de Dios. Esta tercera generación es un hombre nuevo. A esta tercera generación el Espíritu de Dios vive dentro de los hombres. Gloria a Dios. Y el mismo Ezequiel dijo, esa generación yo voy a mandar un espíritu nuevo. Quitaré el corazón de piedra, aleluya, y pondré un corazón de carne. Y escribiré en la tabla de su corazón mi palabra, aleluya. Y yo le haré entender el camino. Esta tercera generación es la mejor generación que ha pasado, pero en Cristo Jesús. Fuera de Cristo es la más perversa. Fuera de Cristo es la peor de todas. Tiempos malos y perversos, donde esta tercera generación se levantará un anticristo que gobernará el mundo. Una tercera generación perversa, pero en medio de esa tercera generación hay también una generación de victoria, una generación de santos, aleluya. Una generación que busca la presencia del Señor Todopoderoso.
¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios, santo. Por eso Jesús dijo, Jesús. todas las palabras de Mateo capítulo 24 que habla de su venida. Dijo, no pasará esta generación, esta tercera generación, que todo sea hecho. Nosotros vamos a vivir, porque dice el mismo Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5, que no vendrá el Señor antes que venga la apostasía, generación perversa que se infiltra dentro de la iglesia, hombres y mujeres que aparecen ser pastores y ministros, pero son lobos rapaces. También esta generación se va a filtrar, como dice Judas, en los tiempos postreros, como en tiempo de todo, vendrán gente que apariencia de piedad, pero son gente perversa. Se van a filtrar, pero el Espíritu Santo sabe quién. Porque Dios tiene este sello. Sabe Dios quién es de él y quién es del diablo. El hombre puede burlar a otro hombre, pero Dios no puede ser burlado. Aleluya. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Y esa generación perversa a entrar en la iglesia se nota. Porque se va a ver generar en algún momento. Se va a ver una persona mala y perversa en un momento. En algún momento, aleluya, de la vida de cualquiera que porque cantan coro, hablan en lengua, pero su actitud no es de Dios. Se mezcla allí, pero Dios sabe quién es. Y tiene un sello, porque cuando nosotros somos nacidos de nuevo, el Espíritu Santo nos sella con el sello de su gloria, con el sello de su victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y como Dios le prometió a Abraham, Dios le promete a Abraham en la cuarta generación. Pero en esta generación ellos van a pensar que es el milenio. La cuarta generación es una generación del milenio. Isaías nos dice, y vendrá el Redentor, el libertador de Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Por eso dice, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío está sobre ti. Y mis palabras que puse en tu boca no faltarán. Yo me imagino ese momento cuando Cristo Jesús se revele a Israel. Será en el momento también como aquel hombre llamado José, viendo aquella gloria y aquella forma. Era el segundo, aleluya, después del faraón, y se mostraba todopoderoso en ese momento. Todo lo que él mandaba se hacía. Tenía el sello del faraón y tenía la corona del faraón. Todo, hasta la casa del faraón le pertenecía a José. No había ningún general, no había alguien que mandase sobre el faraón y después José, sobre aquel imperio y sobre aquella tierra poblada. Y aquellos hermanos de José temblaban. ¡Wow! ¡Qué fuerte! De repente empieza a llorar. No aguantó más, aleluya. Empezó a llorar. ¿Y qué tendrá el Todopoderoso? Y le dijo a los criados, váyanse. Y se quita todo su corona, se quita el anillo, se quita aquellos trajes. Anticristo era el Cristo y los engañaron. Y cuando Jesús mira sus heridas, mira, yo fui el que mataron en la cruz. ¿Cómo se tendrán golpes?
¿Cómo será ese encuentro entre Jesús cuando se devele aquella gloria? Ellos no entendían. Según Juan, Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado por manos de pecadores y sea muerto, pero al tercer día será crucificado. Y los maestros de la ley dicen, ¿cómo tú dices eso? Está escrito en la ley que el Cristo no muere, es eterno. Pero ellos no pensaron en Cristo como humano, alabado sea el nombre de Dios. Y en el milenio, Él va a levantar el pueblo de Israel y todo ese territorio que le prometió a Abraham, todo ese territorio va a ser de Israel, pero en el milenio. Por eso la palabra dice, levántate y resplandece. Mire, cuando Dios visita a alguien, le dice, levántate porque yo voy a resplandecer. Dice la palabra, ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Así le dice la nación de Israel. Cuando Jesús visite la cuarta generación, esa visitación de Dios para Israel será Israel toda y traerá a todos los judíos israelitas de las naciones que fueron dispersados por el anticristo. La traerá nuevamente, dice, porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra, igual que la primera cubría la tierra, igual que la segunda cubría la tierra, igual que la tercera cubría la tierra, la cuarta también, dice la palabra, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, más sobre ti, aleluya. Todos los demás están en tinieblas, pero el que Dios visita, nacerá una luz. Gloria a Dios. Todos los demás están ciegos, pero sobre ti la luz hará que veas la gloria de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Es sobre ti, aleluya. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Aleluya. Muchos dicen, amados hermanos, que el nacimiento de Israel será cuando las naciones, o era cuando las Naciones Unidas, en el año 1946, el 14 de mayo, lo dieron una nación. No es una nación, nacerá aquí. Porque Israel será destruido. Dice que será acabado, todas las naciones las destruirán. Y el Señor vendrá con su gloria. Y desde su propio templo, cuando venga en gloria, aleluya, va a salir un río del altar y ese río va a regar la tierra y donde pase ese río, toda aquella tierra que fue devastada, toda aquella tierra que fue destruida, toda aquella mundicia que había en Israel será limpio porque aquel río será un río de salud, de bendición sobre Israel. Alaba lo que él vive. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, lo que Dios le prometió a Abraham lo va a cumplir. Aleluya. Lo que Dios te promete lo cumple. A mí me ha cumplido, amados hermanos. A pesar de todo, Dios ha sido fiel. Aleluya. A pesar de las circunstancias, Dios ha sido fiel. Gloria a Dios. Por eso esta tercera generación en la que estamos es una generación de lobos, pero nosotros somos ovejas. Y para nosotros vivir ovejas en medio de lobos, hay que tener dos cualidades. Ser prudente como la serpiente y sencillos como paloma. ¿Por qué usted cree que debemos vestirnos sencillamente? Hay algo allí, hermano, para que la gente no vea los sencillos como paloma. ¿Por qué el ave más noble se viste tan sencillo? Le hubiese dado plumaje como el pavo real, pero lo vistió tan sencillo porque ella pasa desapercibida. Más bien, su forma, su color. Yo vi una plaza en Bogotá, yo creo que es la mayor plaza donde yo he visto palomas. Y uno compra las semillas y uno las tira y ellas vienen, mira ese bonito. Aleluya. Sin querer, los turistas le dan comida.
Ella no es fuerte, pero siempre Dios le da. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Gloria a Dios. Dos cosas para estar en medio de lobos: ser prudente y ser sencillo. Prudentes como una serpiente, tranquilos y sencillos como una paloma. Amén. Amén. Para estar como cristiano en medio de una generación perversa. Vamos a poner sobre nuestros pies. Aleluya, gracias, Señor. Gloria a Dios. Dime, Por eso yo no digo, yo te amo. Yo te amo. Aviva el fuego